El gasolinazo. El teatro y la calle. Equinoterapia. Bienvenidos a Vientos, noticias que vuelan, el noticiero con información, historias y opiniones para ti. El 1 de enero de este año, la gasolina subió de precio en México hasta un 20%, lo que ha sido llamado el gasolinazo. De acuerdo al gobierno, este aumento se debió a que los precios internacionales de la gasolina también se elevaron mucho durante los últimos 3 meses del año pasado y no les quedó de otra que tomar la difícil decisión de alzar el precio de la gasolina. Sin embargo, la población no estuvo de acuerdo con este incremento. ¡Peña sabe más que Peña! ¡El burro con leña sabe más que Peña! ¡Nosotros marchando porque estamos luchando! ¡Nosotros marchando porque estamos luchando! El gasolinazo supuestamente es porque la gasolina se está devaluando, pero México es uno de los principales productores de petróleo y no tiene por qué estarse devaluando la gasolina. Los impuestos trabajan como una cadena, ya que si sube la gasolina tiene que subir todo lo demás. Si la gasolina también sube, van a subir muchas cosas, como la comida, los transportes. Pues que las personas que no tienen autos también tienen que sufrir causa eso porque el autobús subió y tienen que, por decir, tienen 2 hijos y tienen que pagar más dinero de lo que se pagaba antes. ¡Rechazo! ¡No al gasolinazo! ¡Rechazo! ¡Rechazo! ¡No al gasolinazo! Pues nos afecta a todos porque los que no tienen carro pues van en camión o en taxis y el taxi también sube y el camión, así que afecta a todos. Yo opino que las personas que se manifiestan sin violencia está bien, ¿sí? Porque ellos sí respetan su derecho a libertad de expresión. Las personas que, por ejemplo, están saqueando, están robando, eso no es respetar. Pues que está bien que dejen sacar su enojo, pero que lo saquen, pero sin vandalismo. En distintos hogares y pueblos de México, el 2 de febrero se celebra a la Virgen de la Candelaria. En ocasiones, esta fecha es destinada para que inviten los tamales, quienes sacaron muñequito en la rosca de Reyes. En otros casos, el festejo es realizado por comunidades enteras, como ocurre en San Fernando, Chiapas, a donde viajaremos para conocer cómo se vive la tradición en este bello lugar. La historia de aquí de San Fernando empezó porque la Virgen de Candelaria iba a hacer la presentación del niño Jesús de los 40 días de haber nacido a la iglesia. Entonces la Virgen significa candela porque llevaba una candela en la mano. Es una cultura que aquí hay de puras mujeres que bailamos en las calles representando a ella. Me emociona mucho que salimos a bailar, que salimos calles, todo. Toda esa parte porque llevamos falda, camisa, nos hacen trenzas, nuestro sombrero, todo. Yo digo que tal vez sí es posible que los hombres bailaran, pero bailaríamos separados, pues, porque la Virgen de Candelaria iba sola en el baile, pues. Lo bailamos en grupos más mayores y las chicas. Se hace un círculo, de ahí se baila en parejas y el baile se celebra el 1, 2 y 3 de febrero. ¿Te has preguntado cómo viven el día a día los niños y las niñas de la calle? Para intentar responder a esta pregunta, Laura Madrid montó la obra de teatro infantil Chalecito, en la que se abordan distintas situaciones que enfrentan estos niños y niñas que no tienen hogar, pero que en realidad cuentan con la fortaleza para sobrevivir y con el ingenio para vencer a sus miedos, y también para pasar por sobre muchos obstáculos. Esta es segunda llamada, segunda.
La obra va centrada generalmente en los niños de la calle y la violencia que se da contra las niñas. Hay una niña que se llama Chole. Desde ahí se va desarrollando la historia de cómo Chole sobrevive y encuentra diferentes personajes. Me quitaste un peso de encima. Sí, güey, pero te voy a poner otro. Órale, te ves bien chida, pareces toda una novia. Mejor una princesa. Soy la Cenicienta. ¿Qué no ves mis zapatillas de cristal? Nosotros decidimos abordar este tema porque queremos hacer conciencia sobre lo que realmente están viviendo estas personas para que no sean discriminadas. Globos, usted, el de la cámara, globos, 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 miren de colores bonitos. Me permite darle al público una sensación, un sentimiento de lo que viven estos niños y puedan entenderlo y puedan comprender y tratar de apoyarlos. Ese señor me dio un peso. ¡Ruco Macana! Vente conmigo. Lo que tendríamos que hacer para combatir la situación de calle en los niños es primeramente ponernos en su lugar y ya con eso, poniéndonos en su lugar, podríamos hasta sentir lo que pues ellos sienten. Miro a los hombres que cruzan mi camino y me pregunto si alguno de ellos será mi padre. Yo aprendí de que hay que ser buenos con los demás. Aunque tengas un gran corazón, a veces debes aprender a que también tú mismo te debes cuidar. Me gustó de que hay que esforzarnos sin y no ir por caminos malos. Y que tampoco hay que tratarlos mal a ellos porque pues no tienen papás y deben de estar vendiendo. Yo les diría a los niños de la calle que tengan cuidado porque hay gente mala y se los pueden robar. Y que los niños que están en la calle que vean bien lo que hacen cuando dejan a sus padres o que los padres vean la consecuencia que tuvieron al dejar a los niños. Mira, Chole, los dientes aquí significan los dientes acá significan que soy de un barrio pesado. ¿Y los dientes atrás? ¿Qué crees? ¿Qué? ¡Que mi barrio me respalda! ¡Órale! ¡No, de mi barrio! En días pasados, China anunció la prohibición total del comercio del marfil en el 2017, lo que ha sido considerado una decisión histórica y que se piensa frenará la caza ilegal de elefantes en África. Esto alejaría del peligro de extinción a estos maravillosos animales, pues alrededor del 70% del marfil que se vende en el mundo va a parar a ese país asiático, donde un kilo de ese material llega a costar hasta $1,100. Es decir, unos 24,000 pesos mexicanos. Pero sin duda, ver a los elefantes caminando libres es un regalo que nadie puede pagar. ¡Larga vida para ellos! En la sección Dinos, recibimos un video de niñas y niños bolivianos que no van a la escuela y nos cuentan cómo han aprendido la mayoría de lo que saben de sus madres en casa. Esa es mi casa, yo soy Camaya y ellos son mis primos. Hoy vengo a hablarte de la naturaleza y de cómo poco a poco todo lo bello está desapareciendo. Nosotros crecimos juntos porque primero nuestras madres son muy amigas y segundo, ellas creen que si nos criamos juntos vamos a ser más abiertos a todos, vamos a tener una opinión más abierta del mundo. Yo toco batería, pero antes pasaba otras cosas de breakdance, gimnasia, me gustaba el deporte. Ahora estoy pasando un poco de fútbol igual, clases así. No voy a la escuela. Soy así, aprendo en mi casa a leer, escribir, esas cosas. Yo opino que nos ha dado un privilegio muy grande, ¿no? De no ir a la escuela, que ya estamos aprendiendo mucho más rápido. Ella siempre decía que si no quieres aprender ahora, algún día aprenderás. Yo aprendí a leer así nomás porque yo quería, no porque me obligaron, ¿no?, a leer. Yo quería solito, aprendí en un día, ¿no? Aprender, eso es lo mejor de mi mamá. Los libros pueden fijar la vida de otra manera. Hay grandes historias y grandes escritoras
que pueden reflejar en los libros historias verdaderas. Hemos viajado a muchos lados, a muchos lugares, así viaje. Súper estaba. Te cuento que la vez pasada hemos ido a Brasil, ¿no? Estaba muy increíble el viaje. Hemos aprendido a hablar portugués, a jugar fútbol, a nadar en la playa, a jugar con la arena. Como decía mi mamá, también no es por el dinero mucho, ¿no? No viajar. Es por convivir, ¿no? Me siento muy afortunada porque sé que no todas las familias lo hacen. Y me siento feliz de que podamos hacer todo eso y además de estar con mi familia cuando lo hago. En el futuro yo me veo, primero en la U y si se puede viajando con mis primos. Tal vez ya no con mis tías por el tema de la edad, pero con mis primos. En la historia de la humanidad, los caballos nos han transportado, han servido como animales de carga y también han demostrado ser grandes amigos nuestros. Desde la antigüedad, los griegos recomendaban montar caballos para curar distintas dolencias. Viajemos hasta Querétaro, donde niños y niñas nos mostrarán cómo la equinoterapia o terapia con caballos les trae beneficios al cuerpo y al alma. O sea, cuando monto muchos caballos, me quedo impresionada porque empiezo a mejorar con ellos. Manos por un avión y círculos por atrás. 1, 2, 3. Orlando, Sergio. Primero saludo al caballo, lo acaricio para que se acuerde de mí. Después ya me subo, pero ya me subo como es, ya totalmente montado, ¿no? Entonces, después Hilda me dice, levanta los brazos, ya los levanto, miro para la derecha, mira para la izquierda. O sea, todo lo que ella me va diciendo es todo lo que voy haciendo yo. Arriba, abajo, arriba, abajo. Yo tengo una yegua que se llama Valeria y tiene una bebé. Como ella protege mucho a los bebés, todo eso, me metí, no me hizo nada, no me sacó de la caballeriza, no. Yo solamente toqué a la cría, se dejó y la toqué. Mano izquierda. La verdad, no sé qué pase por la mente del caballo, ¿verdad? Pero yo siento que el caballo y yo, digamos, tenemos un contacto. Muy bien, vamos a dar una vuelta de paseo y vamos a trabajar un poquito. Yo como que era negativo conmigo mismo, ¿no? Era así como decía, yo nunca lo voy a lograr, algo así. Pero ya después cuando me van diciendo, mira, ya vas montado, ni yo mismo lo podía creer. Les quiero decir, por si lo ve mi papá o mis hermanos o mis amigos, que se vengan aquí, que no tengan miedo con los caballos porque estos caballos son impresionantes. Son muy buenas gentes. La verdad, ahora sí que yo no me tengo que quejar de esa parte, ¿no? Porque me siento contento, relajado. Pues muchas cosas que pasan por la mente, ¿no? A veces te dan ganas de llorar por los logros que pues estás logrando, ¿no? La verdad uno sabe cuando te ayudan con amor. Hemos llegado al final del noticiero. Si tienes alguna sugerencia, idea o video que nos quieras compartir, envíanoslo a info@vientos.tv o visita nuestra página web. Por ahora me despido, pero recuerda, estaremos de regreso la próxima semana con más de Vientos, noticias que vuelan.